Nelson Mandela fue un patriota sudafricano empeñado en liberar a su país de la opresión del régimen discriminador racial del apartheid. A partir de un atropello a la cultura propia que él sentía, él venía de una clase alta, de una cultura indígena local, donde su papá había sido, si mal no recuerdo, un jefe de ese gran pueblo, de esa gran tribu, y él estaba en ese linaje de sucesión, y él tenía un cierto orgullo cultural más fuerte que otros surafricanos oprimidos, y venía de un territorio que estaba en el régimen ese de los estados de culturas locales, pero muy marginados y muy bloqueados por el apartheid. Sin embargo, respetados en su integridad cultural hasta cierto punto, y sin embargo pues, no se escapó del gran régimen de discriminación en las cosas que él vivió, y él fue concientizándose de lo inaceptable de eso, de lo ofensivo de eso, y fue educándose de las ideas democráticas más genuinas que llegaban del extranjero incluso, porque era una colonia, Sudáfrica, inicialmente de potencias extranjeras, después fue un gobierno asociado al imperio inglés, etc. Y él pues bebía de eso porque había una doble moral allí. En la metrópoli se hacían unas cosas y en la colonia se hacían otras cosas, ¿no? Y él le chocaba ese doble rasero, ¿no? Más libertad para aquellos allá, más dignidad para aquellos allá, y menos libertad y dignidad para los de acá. Entonces él se concientizó sobre todas esas cosas, como tantos patriotas surafricanos de su grupo y de su bando, y finalmente decidió empezar a ser parte de la lucha por la liberación. Solo que por mucho tiempo él estuvo en luchas muy fuertes y muy duras, incluso muy violentas, ¿no? Porque la opresión era fuerte, ¿no? La respuesta del Estado del apartheid a estos negros que pedían más participación, más dignidad, más libertad en Sudáfrica era muy violenta, y la respuesta de ellos hacia este régimen fue también muy violenta. Entonces eso se hizo por un tiempo con medianos y limitados éxitos. De hecho, el régimen era muy férreo, tenía algunos apoyos internacionales, también tuvo un bloqueo internacional creciente, incluso de la ONU, que cada vez lo tenía más asediado, pero ellos no cejaban en su represión interna y lograron en un momento dado pues, prácticamente neutralizar en gran parte a la vanguardia del movimiento de liberación, incluyendo el propio Mandela, que termina prisionero. Y viene su famosísima prisión, una de las cosas más fascinantes, impactantes y emblemáticas del legado o la experiencia de Mandela, cómo él sobrevivió a 27 años de cárcel. Impresionante, ¿no? De los cuales se dice que por 22 años incluyeron grilletes, o sea que le ponían grilletes estando en la cárcel, en una isla donde lo confinaron y donde de alguna manera, una vez más, como diría Gandhi, es que uno no puede entender la sobrevivencia de una persona como esa si no tuvo dentro de sí un gran poder espiritual, un gran poder del espíritu. Una persona sin eso hubiera sido doblegado, quebrado, como dicen hoy en día, sometido. Y al final Mandela se dio cuenta de eso. De hecho él dice, porque mucha gente le ha preguntado, ¿cómo es que usted sobrevivió? Es más, usted terminó hasta de amigo de los carceleros. Hasta algunos de ellos fueron casi sus discípulos, lo admiraban a usted por su serenidad, por su afabilidad, por su madurez. Y él dijo, es que yo me encomendé a ideas espirituales para poder aguantar eso. Bueno, eso tiene que ver entonces con el próximo capítulo, ¿verdad? Él se fue preparando y él empezó a convertirse cada vez más en un no violento y en una persona que veía en la no violencia realmente el camino para liberar a su país, y que de alguna forma tenía que ser tendiéndole puentes de diálogo y de conversión a los opresores. También él todo eso lo fue fraguando en la cárcel, y porque se daba cuenta pues que había quedado de lo que ellos habían tratado de hacer, y porque se daba cuenta también de la creciente simpatía internacional que había por él, porque se convirtió en un preso de conciencia, ya en sí una causa espiritual. Ser preso de conciencia es una causa espiritual. Uno de los nombres con que se conoce también a la no violencia activa, diría yo, es la objeción de conciencia. Que no estoy de acuerdo con este régimen, me pongan la ley que me pongan y haya la constitución que sea. Si es contraria a la moral y a la ética de los derechos más elementales de los seres humanos, de su dignidad más elemental, yo la rechazo y no me van a poder doblegar, aunque me dobleguen físicamente, y lo resistiré y lo boicotearé
y lo sabotearé en el buen sentido de la palabra hasta que sea necesario, hasta que salga de nuestra escena en favor de un régimen no opresivo y de libertades. Entonces él vio todo eso como fórmula y de hecho desde la cárcel empieza a negociar con los surafricanos. Empiezan a buscarlo porque se dan cuenta que él tenía mucha ascendencia todavía en los negros que estaban fuera, entre los cuales estaba creciendo cada vez más el virus de la violencia. Cada vez había un camino desesperado, cada vez más violento, y los surafricanos blancos temían eso, porque decían, aunque pensaban que lo podían resistir, que le iba a causar daño a la economía, que podía causar bajas entre ellos, guerra, y ellos estaban tratando de apaciguar eso cuando la presión internacional era cada vez más grande. Entonces ellos en cierta forma necesitaron a Mandela tanto como Mandela los necesitó a ellos. Los surafricanos que decidieron negociar, no fueron todos. Hubo uno de ellos, de Klerk, que fue el primer ministro contemporáneo con la salida de Mandela, que decretó su liberación, que ya estaba prácticamente casado con Mandela, que los dos tenían que trabajar juntos para lograr otra Sudáfrica que desmantelara el sistema de discriminación del apartheid. Y es lo que empieza a instaurar Mandela cuando lo liberan. Ya se había prenegociado que iban a ir a una elección, ya se sospechaba inevitablemente que le iban a ganar los negros porque eran el 80% de la población, y se les estaba garantizando un acomodo a los blancos que aceptaran ese sistema de nuevas libertades como una sola patria. De allí ha quedado como testimonio la famosa película Invictus, que ustedes recordarán, ¿no? Cómo Mandela hasta se preocupó de, a través del deporte, sanar las heridas entre esas dos poblaciones, la blanca y la negra, para la nueva Sudáfrica. Y esa película enseña mucho de qué es lo que se estaba fraguando allí y a qué había apostado Mandela. Entonces, eso fue la gran causa de Mandela para el mundo, ese mensaje de cómo una nación que era una bomba de tiempo, que había un sistema de opresión de los más terribles que ha conocido la humanidad, que mezclaba la opresión política, económica con la opresión racial, que es la total negación del otro como una raza inferior, etc. Y cómo él logró desactivar esa bomba de tiempo hacia una transición para una democracia, ¿verdad?, con mayoría negra pero respetuosa de la minoría blanca, de búsqueda de un espacio común, fraterno, para construir una misma nación, y ahí están, ahí están. No se puede decir que han llegado, yo creo que le falta todavía. Quizás Gandhi se paseó más por las alternativas, mucho más que ellos, pero están allí. Y en todo caso Mandela se convirtió en un gran referente para el mundo, incluso hasta le dieron el Premio Nobel de la Paz, incluso hasta estuvo en Venezuela. Si mal no recuerdo, en el año 1991 él estuvo por acá. Fue uno de los primeros países que visitó, porque Venezuela le dio mucho apoyo a la causa del anti-apartheid en Naciones Unidas. Y ellos apreciaron mucho eso. Es más, hasta se le había hecho en Venezuela, estando Mandela en prisión, un acto de otorgarle un doctorado honoris causa, en ausencia, en solidaridad. Y vinieron líderes incluso del partido de Mandela, algunos en el exilio, a ese acto que se hizo en Venezuela de solidaridad. Y después viene Mandela en el 91, a predicarnos de las virtudes del sistema democrático que ellos estaban instalando allá y a decirnos que cuidáramos nuestra democracia, como que fue profético, ¿no? Entonces son los vasos comunicantes que ha habido entre estos movimientos, cada vez más, gracias a Dios, en el mundo, que tienen que ser acrecentados hoy con labor difusora, comunicativa y educadora, y en eso estamos, ¿no? Bueno, mira, fíjate, yo creo que Mandela tiene una gran aplicabilidad en el tema de la discriminación, porque eso se ha ensayado mucho en Venezuela, desgraciadamente, ¿no? Alguien llamó a lo que se ha tratado de hacer aquí en los últimos años una especie de apartheid del siglo XXI, porque de verdad ha sido terrible. Aquí han montado listas de discriminación sistemáticas. Todos recordamos la famosa lista Tascón, que pretendía procrastinar, se dice, marginar permanentemente a todos los disidentes del régimen que aquí estaba emergiendo, y en forma brutal y sistemática, ¿no? Y hasta el mismo mandatario nacional Chávez en un momento dado reconoció la existencia de esta lista, que en un momento dado hasta la negaron, diciendo: entiérrese la lista Tascón. ¿Se acuerdan de esa famosa frase? O sea, que fue un sistema que se instauró acá, se quedó en diversas versiones posteriores, se sigue aplicando, y eso no podemos desearle nosotros a ningún país que se siga haciendo, ni a nuestra Venezuela. Eso tiene que ser desmantelado completamente, porque nadie, en virtud de sus credos, de sus creencias políticas, sobre todo si se hacen con no violencia, ¿verdad?, puede ser discriminado en ninguna lista, perder su empleo,
perder sus identidades, su pertenencia a beneficios que son de todos, medios de comunicación que deben ser de todos, sobre todo los públicos, etcétera, etcétera, ¿no? No hay derecho porque hoy pueden ser unos y mañana pueden ser los otros que están en el otro lado de la cerca, ¿no? Esto es para todos. Entonces eso fue un gran mensaje de Mandela, que también tuvo muy en la agenda de Martin Luther King, ¿verdad? Pues las luchas fueron un poco similares, salvo que el apartheid en Sudáfrica claramente se había convertido la discriminación racial en una política de Estado. El Estado africano era inherentemente antirracista. El norteamericano no se atrevió a tanto en la época de Luther King, porque ya habían tenido ya supuestamente la liberación de los esclavos durante Abraham Lincoln, ¿no? Que no fue el caso, ¿no? Como después se vio, ¿no? Habían quedado unas rémoras y unas deudas tremendas todavía, que vino a desmantelar a Luther King y su movimiento. Pero sí hay algunas vinculaciones con el tema de la discriminación, con lo que ha pasado en nuestro país. Yo creo que por ese lado, y también que las mayorías en su democracia tienen que ser responsables. Eso es un mensaje tanto para ayer como para hoy. No se trata que una nueva mayoría per se es la que va a gobernar. Si esta nueva mayoría va a discriminar a las minorías o a oprimirlas, no sería la democracia sana a la cual todos debemos aspirar.